fabricar neuronas nuevas porque ya sabemos bueno, que son algo preciado, suelen haber las que hay y la verdad que todavía se duda si se generan o no se generan más. Sobre todo en el cerebro adulto, todavía cuando somos pequeñitos puede haber algo de neurogénesis, que es como se llama la generación de neuronas, y sobre todo esto es interesante en el adulto porque ya se pueden imaginar que a medida que pasa el tiempo y envejecemos, pues es súper importante preservar esas neuronas y intentar que no se pierdan, que es lo que suele pasar en enfermedades neurodegenerativas, de pérdida de neuronas, como el Parkinson, el Alzheimer. Y es que con el paso del tiempo, pues claro, a todos nos pasa bueno, que envejecemos y eso tiene unas consecuencias. Entonces, está claro que el paso del tiempo es inexorable para todo el mundo. Yo no sé si ven a esta persona, es una persona famosa, que bueno, de joven, pues bueno, pasaba un poco desapercibido y sin embargo con el paso del tiempo, bueno, siempre suelo hacer una pequeña encuesta, a ver si alguien adivina quién es, no sé si alguien sabe quién es ya esta persona joven. Bueno, con el paso del tiempo le ha sentado bastante bien, no sé si ya intuyen quién puede ser, ¿no? Y desde luego, pues sí, ha envejecido bastante bien, de hecho se ha convertido incluso en una persona más atractiva de lo que era cuando joven. Y precisamente de lo que se trata es de preservar, pues en este caso el cerebro y también el resto del cuerpo, pues como esta manzanita sana, ¿no? Y evitar que el paso del tiempo pues termine comprometiendo las funciones o la forma o el estado de ese cerebro o de otros tejidos. Está claro que, bueno, mientras a George Clooney, que era la persona que teníamos ahí, no le ha sentado nada mal el paso del tiempo, a otras personas, sin embargo, pues sé que les afecta un poquito más. Aquí tenemos a Daenerys, que no sé si han visto Juego de Tronos, pues este personaje, pues cuando comenzó la serie, pues se le veía muy estupenda, muy lozana, muy sonriente, joven, y luego con el paso del tiempo y bueno, una serie de problemillas que también tuvo, pues parece que ese envejecimiento, ese tiempo no pasó tan bien para ella como pasó para George Clooney. De lo que se trata aquí es que, bueno, si estamos envejeciendo, y de hecho esto es importante en las sociedades occidentales, por ejemplo, España es uno de los países más envejecidos del mundo, tenemos una esperanza de vida bastante alta, de, si no me equivoco, unos 84 años, estamos envejeciendo y eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? Que es que, bueno, ciertas funciones empiezan a estar comprometidas, cada vez hay más personas mayores que son dependientes, y en el caso del sistema nervioso, que presentan neurodegeneración, demencia, funciones comprometidas. Y es importante hacer frente a ese paso del tiempo, es decir, nosotros cada día que pasa estamos envejeciendo porque estamos sometidos, nuestro cuerpo, nuestros procesos biológicos están sometidos a una serie de factores genéticos, por ejemplo, o factores ambientales. Estamos expuestos a las toxinas que hay en el aire, en los alimentos. Nuestra genética puede ser muy buena si es capaz de reparar, por ejemplo, las mutaciones que se van produciendo día a día o con el paso del tiempo, digamos, en nuestras células, que en algunos casos originan un cáncer, en otros casos comprometen la función neurológica o conllevan a la neurodegeneración. También hay que hacer frente a un estrés oxidativo. La célula se va oxidando y sus procesos, no solo los huesos, sino la célula en sí, se va oxidando con el paso del tiempo. Por eso se ha hablado tanto de antioxidantes en los últimos años, ahora parece que un poquito menos. Y bueno, y unas personas tenemos mejores mecanismos de reparación y otras peores. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues si yo tengo un daño en mis células y tengo un buen mecanismo de reparación, voy a evitar que mis proteínas o mis ácidos nucleicos dejen de funcionar o que los procesos celulares vayan más lentos, ¿no? O que la energía decaiga en las neuronas, sobre todo. Quiero que se queden con un punto, que es el último que tenemos aquí, que es de la regeneración y plasticidad, que pueden estar reducidas y es verdad que se van comprometiendo con el paso del tiempo y que es de lo que va un poquito la charla de hoy, de ver cómo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestras neuronas o los astrocitos que están dándole soporte a esas neuronas pueden ser plásticos. Una cosa plástica es aquella cosa que cuando la modificamos tiende a su estado inicial, es decir, un muelle, un elástico. Pues un poquito así es lo que podría pasar en el sistema nervioso, que en cierto modo es plástico y se puede adaptar a ciertos cambios, aunque creamos que no.
Aquí vemos una de las consecuencias más drásticas del envejecimiento y es lo que ocurre, por ejemplo, en el Parkinson, ¿no? Estos son neuronas de un paciente que ha tenido Parkinson, también es parecido, bueno, Parkinson, asumo que todos más o menos tienen en mente una persona con Parkinson, solemos tener en mente una persona mayor que está temblando, que tiene un temblor postural, ¿no? Que se mueve en rueda dentada, como se suele decir, pero también en Alzheimer, que suelen también ser en una persona mayor que tiene demencia, que tiene problemas de memoria, o en otras enfermedades neurodegenerativas como el Huntington. ¿Vale? Pues lo que ocurre, y con respecto al paso del tiempo y a las cosas que empiezan a dejar de funcionar en la neurona, es que hay ciertas proteínas, por ejemplo, que empiezan a plegarse mal, se oxidan y empiezan a dejar de ser eliminadas de la célula. La célula, la neurona, tiene una capacidad de limpiar la basura que hay dentro de ella. De eso a lo mejor nos puede hablar Marina un poquito más en detalle después, no lo sé. Pero bueno, la célula es capaz, la neurona es capaz de limpiar, pues digamos, la habitación, ¿no? De lo que hay dentro de ella. Pero cuando pasa el tiempo y esos procesos son demasiado frecuentes y demasiado fuertes, pues llega un momento en el que esas neuronas forman, en el Parkinson, por ejemplo, lo que se llama cuerpo de Lewis, que no dejan de ser proteínas y otros trocitos de orgánulos que han precipitado y que dejan de funcionar y que se pueden imaginar que una neurona que tiene esto dentro mal va a funcionar, ¿no? En el Parkinson, pues se caracteriza, se puede evidenciar de una manera bastante fácil en un corte de un tejido de un cerebro de paciente de Parkinson, porque mientras en una persona normal tenemos esta sustancia negra, que es como se llama esta región, y se llama sustancia negra porque tiene neuronas con un pigmento oscuro que se llama neuromelanina, parecido al que tenemos en la piel cuando nos quedamos morenitos en verano, y que puede establecer conexiones con otras partes del cerebro, eh, llega un momento en el que en el paciente de Parkinson estas neuronas terminan por morir, precisamente, entre otros factores, por la acumulación de esas proteínas que hacen que funcione mal. Y ya vemos aquí que estamos perdiendo células oscuras. Esto está mucho más blanquito que las neuronas que estaban aquí en la sustancia negra de un paciente normal. Aquí tenemos un paciente con Parkinson, que estas neuronas han muerto, las hemos perdido, y con ello la conexión a otras partes del cerebro que entre todas coordinan pues tanto el comportamiento motor, es decir, cómo nos movemos, o cómo procesamos información en nuestro cerebro. Esto no es un proceso que se produzca de hoy para mañana, y el problema es precisamente eso, que normalmente una persona diagnosticada de Parkinson la diagnosticamos cuando ya tiene en torno a un 50, un 60% de neuronas ya muertas en la sustancia negra, o sea que ya se pilla tarde. Y esto ocurre a lo largo del tiempo por una degeneración, una transmisión de esas proteínas que están mal plegadas, al principio desde el centro y desde la base del cerebro, digamos, desde el tronco encefálico, se va extendiendo por el interior, sustancia negra y demás, hasta que al final llegamos a un punto donde ya pues se ha transmitido la pérdida neuronal, la precipitación de proteínas y la disfunción de esas neuronas a la corteza. Y eso ya es lo último que hace que incluso los pacientes de Parkinson ya no solo tengan esos signos motores que solemos ver de una persona que tiembla en reposo, sino que también empieza a tener ya otros problemas de memoria, de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿vale? Se suele parecer ya en estos estadios más a lo que solemos tener como Alzheimer. Y esto es precisamente el cerebro de un paciente a la derecha, de un paciente que ha fallecido con Alzheimer. Ya pueden ver, comparándolo con el cerebro de una persona normal a la misma edad, cómo ese cerebro ha colapsado. Se han perdido muchas neuronas, se ha reducido mucho su tamaño, el ventrículo se han expandido mucho, y esa sustancia blanca, que no dejan de ser los cables que comunican unas neuronas con otras, ese cableado interno del cerebro, también se ha visto muy mermado. Y no solo en cuanto a su morfología, sino también en cuanto a su función. Esto es un dibujo, digamos, que imita una resonancia, donde vemos el cerebro de una persona normal y cómo las funciones están muy comprometidas en un paciente con Alzheimer. O sea que el envejecimiento, además de factores genéticos, por supuesto, hace que estemos más predispuestos a que toda esa exposición a factores durante la vida nos pase factura. Y en este punto
Me gustaría, bueno, normalmente lo pregunto, pero aquí va a ser difícil. Yo espero que, bueno, si no lo conocen físicamente en esta fotografía, que por lo menos les suene el nombre de uno de nuestros científicos más prestigiosos, sino el que más, Santiago Ramón y Cajal. Él ya por entonces, en su época, usaba un microscopio que hoy nos puede parecer rudimentario, pero que sirvió a este considerado padre de la neurociencia moderna para caracterizar muy bien cómo es el sistema nervioso en humanos y cómo, bueno, cómo son las neuronas, sus conexiones. Estos son las dendritas, el árbol dendrítico que tiene, y bueno, los axones y cómo se comunican esas neuronas. Y quiero llamarles la atención sobre una cosa que dijo Ramón y Cajal ya en 1898, que dice que el aprendizaje, hoy sabemos también que son otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio, hablaremos luego, decía, el aprendizaje hace que las células nerviosas existentes emitan o hagan crecer nuevas prolongaciones para reforzar sus conexiones, estas que veíamos aquí, dendritas o axones, ¿no? Dice, preciso es reconocer que en los centros adultos, en la persona adulta o anciana, las vías nerviosas son algo fijo, acabado, inmutable. Todo puede morir, nada renacer. Y esto es bastante drástico porque está diciendo Ramón y Cajal que una persona se hace adulta después del desarrollo embrionario y esas neuronas ya se quedan ahí y ya no cambian. Y si se pierden, pues mal vamos. Y eso es un poquito el concepto que ha perdurado hasta nuestros días, que las neuronas, sobre todo en las personas adultas, pues no se regeneran. Y bueno, a pesar de que lo dijera Cajal y de que sus investigaciones tuvieran mucho peso, otros investigadores han venido luego y se sigue investigando para ver si esas neuronas no se recuperan. Y bueno, se han visto algunos acontecimientos importantes. Por ejemplo, uno de los primeros fue uno que partió de investigaciones con un canario. No un canario como yo, sino un canario como, como este que vemos aquí. Seguramente alguno ha visto, ha oído incluso. Y lo interesante de estos animalitos es que en primavera, cuando tienen que cortejar, esto estamos hablando de la vida salvaje, cuando tienen que cortejar a la hembra con su canto, los machos generan nuevas neuronas y expanden las zonas del cerebro que se dedican al canto para aprender nuevas canciones, tienen un repertorio muy amplio. Y luego lo que pasa, lo curioso, es que cuando se acaba la época de apareamiento, cuando ya la primavera termina, esas zonas del cerebro colapsan en cierta forma hasta el año que viene, en primavera, cuando vuelve a resurgir, a florecer nuevas neuronas en esas regiones que se dedican al canto. O sea que estamos hablando de una neurogénesis en pajaritos, en animales, que luego quisimos ver si esto ocurría en humanos, por supuesto, porque es lo que a nosotros nos suele interesar, porque somos un poquito egoístas en ese sentido. Y aunque es verdad que, bueno, en primavera a algunos les da por cantar más que a otros, también para cortejar a las chicas, bueno, no tiene mucho que ver con la regeneración de neuronas, esto que nos hace la tuna, ¿vale? Simplemente cantan y esas neuronas están ahí. Lo interesante aquí es ver que el cerebro adulto humano tiene regiones, sobre todo una que se llama hipocampo, que está situada en el interior del cerebro. Aquí la vemos dibujada en rojo para que más o menos se hagan una idea. Esa región, junto a otras pequeñitas, pueden generar nuevas neuronas. Y esto es algo que se ha descubierto, y una de las primeras evidencias fue en pacientes a los que se les había inyectado una sustancia para ver el crecimiento de tumores. Eran pacientes que tenían un cáncer y se les había añadido una sustancia para ver cómo se podía parar el tumor o ver la evolución del mismo. Ya saben que los tumores tienen células que se replican, que crecen muy rápido, que se dividen muy rápido. Pues esta sustancia de la que hablo, que se llama BRD1, no tienen por qué saberlo, se incorpora solo cuando las células se dividen, ¿vale? O sea que en el tumor, que las células se están dividiendo mucho, veían que había las células estaban muy teñidas de negro. Pero luego cuando ese paciente falleció y miraron también en el cerebro, vieron en ese hipocampo que había muchas células que estaban también teñidas de negro, lo que estaba sugiriendo que se habían replicado, que se habían dividido en algún momento, y estaba diciendo que, bueno, que esas neuronas, que aquí las vemos marcadas en rojo, y que también
esas neuronas tenían esa sustancia que solo se añade cuando se dividen, se estaban replicando, o sea que estábamos viendo la evidencia, las primeras evidencias de que el cerebro adulto podía generar neuronas nuevas. Y esto se ha confirmado incluso recientemente, en 2019, María Llorens Martín, una investigadora que trabaja en Madrid, publicó en Nature que efectivamente en pacientes adultos había más generación de neuronas, que había nuevas neuronas que se habían formado en esa persona adulta. O sea que esto fue un gran avance, fue una gran victoria, una alegría para la ciencia y para la medicina en general. Estamos hablando de que el adulto podía generar nuevas neuronas, o sea que eso nos podría ayudar, si lo investigábamos un poquito más, a ver cómo hacer frente a la neurodegeneración o, por ejemplo, a un daño cerebral en el que tengamos una pérdida de neuronas. ¿Vale? Hay personas que todavía, bueno, siguen investigando para estar realmente seguros, porque hay personas un poquito escépticas con esta generación de neuronas, pero parece ser que sí, sí que se están generando en el cerebro adulto. Así que si volvemos a Ramón y Cajal, decía que todo era inmutable, que las vías nerviosas no podían cambiar, y sin embargo dejó abierta la puerta a que sería tarea de la ciencia del futuro refutar, rechazar, si era posible, este duro decreto. O sea que todo el respeto para Cajal, porque bueno, al final dejaba la puerta abierta y efectivamente cabe la posibilidad de que, bueno, aunque él no lo vio, haya generación de nuevas neuronas. Entonces, lo que nos interesa, sobre todo en medicina y para prevenir el daño en envejecimiento, es ver si podemos rejuvenecer el cerebro, tal como pasa, por ejemplo, en la película de Benjamin Button. Si no la han visto, les recomiendo que la vean, esta película de Brad Pitt, en la que él rejuvenece. No les hago spoiler, ¿vale? Pero va bueno, que la vean, ¿vale? Todo el mundo buscando la fuente de la eterna juventud. Y de lo que les hablaba antes era de la plasticidad, y es precisamente lo que ocurre cuando, o al menos en parte, ¿vale? No ocurre con todas las neuronas, hay una plasticidad limitada en el sistema nervioso, no es, por ejemplo, como la que ocurre en el hígado, pero sí que las neuronas tienen capacidad, valga la redundancia, de cuando hay una lesión, un daño, por ejemplo, en una isquemia, en una degeneración, de establecer un desenmascarado de nuevas vías que van a conectar a las neuronas con las que conectaban antes, o a regenerar el árbol que se había cortado y que ahora hacemos que pues se pueda volver a conectarse con esas neuronas con las que hacía sinapsis y transmisión de impulsos, de neurotransmisores y de impulsos nerviosos. También se puede, aquí lo vemos en naranja, trasplantar neuronas o células que se conviertan en neuronas para intentar reponer, esto en medicina, para intentar reponer ese daño y poder volver a inervar, a conectar de nuevo con las regiones dañadas. Y una de las estrategias que se está utilizando mucho es partir, claro, no podemos obtener neuronas de una persona, o sea, a nadie se le ocurre que alguien le taladre la cabeza para coger neuronas. Es verdad que en su época se hacían lobotomías, pero tenemos que buscar otras alternativas porque en un humano es difícil, ¿no? Y para evitarlo, una de las estrategias más recurridas es la de utilización de lo que vemos aquí, que son células de la piel, corrientes y molientes, si queremos, ¿vale? Si queremos llamarlas de algún modo simple, porque tenemos muchas células. Lo que se puede hacer, y se ha descubierto, es que estas células, aunque sean de la piel o de otro tejido que podamos obtener fácilmente, se pueden transformar en el laboratorio en neuronas. Aquí vemos estas mismas células después de unos tratamientos y unas modificaciones genéticas, cómo se han convertido en neuronas, tienen toda la pinta y todas las conexiones de las dendritas y los axones de las neuronas, e incluso tienen toda su función, pueden transmitir impulsos sinápticos y transmisión sináptica. También lo que se puede hacer en el laboratorio, y se está desarrollando, todavía estamos en los primeros estadios, esto es un mini cerebro. Podemos coger una de esas células de la piel, reprogramarla por completo y hacer que a partir de esa célula de la piel podamos generar todo un mini cerebro entero, que se parece un poquito al adulto. Es verdad que le falta mucho todavía para convertirse en él, pero vemos que tiene ventrículos, que tiene distintas topologías y que se parece bastante, ¿vale? Y también otra de las cosas que se puede hacer es, pues,
ya que están tan de moda las impresoras 3D y se pueden hacer tantas cosas con ellas, por ejemplo, imprimir incluso comida, aquí vemos imprimiendo una hamburguesa, se puede intentar hacer lo mismo para reponer neuronas, como vemos aquí en la generación, hacer capas que imiten a las capas del cerebro, en las que podemos poner neuronas. Se ha visto que incluso pueden ramificarse y hacer conexiones, aunque todavía están iniciándose, para conectar con otras neuronas de las otras capas. Y es verdad que estamos en los estadios iniciales, digamos que estamos en esta fase, ¿no? Pero seguro que con más investigación podemos llegar a finalmente proporcionar nuevas herramientas en biomedicina para regenerar esas conexiones, esas neuronas que se puedan perder y ayudar no solo al organismo, que ya de por sí tiene sistemas de reparación, sino a darles, por ejemplo, neuronas nuevas. Y bueno, como dicen nuestras abuelas, y concluyo con esto, lo importante, y a pesar de todos estos avances, lo que se ha visto que funciona sí o sí para aumentar la plasticidad, para aumentar la regeneración, es el secreto de siempre. Parece que no lo queremos ver, pero está ahí delante y es muy, muy fácil. Es una buena alimentación, ¿vale? Evitar la obesidad, que nos envejece el sistema nervioso más rápido, es decir, un obeso tiene 10 años más viejo su sistema nervioso de lo que le correspondería, y por supuesto hacer ejercicio, ¿vale? Eso se ha visto con muchísimos estudios, que efectivamente hoy por hoy es la estrategia más útil para aumentar la plasticidad y regenerar neuronas. Con esto termino. Espero que no se hayan dormido, no les puedo ver, pero espero que les haya sido interesante la charla y gracias por la atención y quedo abierto para cualquier pregunta que tengan, ¿vale? Gracias.